Voy a hablar de un ejemplo de la literatura checa, aunque en realidad él nació en el Imperio Austrohúngaro, pero bueno, hay tantas figuras, por ejemplo, de la literatura checa como Kafka, que es verdad que nacieron todos en el Imperio Austrohúngaro, que República Checa ni Eslovaquia, cuando luego o se unió y se unificó el país después de la Primera Guerra Mundial, no existía. El Imperio Austrohúngaro estaba formado por toda esa estructura que había hasta que ya la Primera Guerra Mundial provocó el el desmembramiento de los diferentes imperios centrales, por ejemplo, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco eh, y otros tantos reinos que apoyaron, como por ejemplo Bulgaria, o se acercaron a los imperios centrales y provocaron luego pues, un desastre en el Tratado de Versalles, que es mi opinión, pero también a la vez positivo, porque claro, los países europeos, Francia, Gran Bretaña, les interesaba tener estados tapón para evitar que el comunismo soviético se extendiese por Europa, primero del este y luego del oeste. Pero que fue un desastre el Tratado de Versalles, sí. Primeramente porque fue un desastre total por las imposiciones que se pusieron a Alemania, que luego provocó al final su vida en un régimen dictatorial y provocó además en la Segunda Guerra Mundial Francia, la invasión de Polonia, el conflicto bélico, es decir, lo que he dicho yo, la Segunda Guerra Mundial fue provocada por Alemania. A partir de ahí, Kafka, bueno, que es la figura más destacada de la literatura checa, pero voy a hablar de un ejemplo que no es tan conocido en España, pero muy importante en el ámbito europeo. Bohumil Hrabal fue escritor checo, cuya obra se caracterizó por una visión satírica de la realidad y el relieve que confería a sus aspectos absurdos. Uno de los escritores considerados más importantes de la literatura checa o de la lengua checa, como fue con Milan Kundera, y de los más importantes del siglo pasado. Sobre todo porque eh, tuvo una gran facilidad narrativa y el uso alternativo del humor y la tragedia en un mismo plano, y luego adquirió popularidad con sus novelas. Una de sus obras es Trenes rigurosamente vigilados de 1965. Una figura que nació en el Imperio Austrohúngaro, que vivió las dos guerras mundiales, como otras tantas figuras que nacieron a principios del siglo XX y que dejaron huella en la literatura de su país, con esa realidad satírica, de la realidad, el relieve que confería en aspectos absurdos. Es decir, toda la influencia al final, a muchos escritores del siglo XX le influyeron en el existencialismo, en la filosofía, que ya vino pues, de la mano de Schopenhauer, de Kierkegaard, y que luego ya recogieron muy bien los filósofos del siglo XX, entre ellos Sartre, Heidegger y otras tantas figuras, o el teatro del absurdo, Samuel Beckett, por ejemplo, o Albert Camus, y otras tantas figuras del momento. Así que con ello finalizo comentar que soy historiador y si os gusta este ejemplo en República Checa, dentro de la literatura y de la propia cultura de su país, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.